La pesadilla de un nuevo orden. Un Führer. Su pueblo. Y la raza. Crímenes contra la humanidad. Un mundo de caos y destrucción. Esta es la historia de la hora más oscura de la humanidad. El abismo. Historia del nazismo. Oculto a plena luz. Octubre de 1934. El Festival de la Cosecha del Reich, en Buchenberg, cerca de Hamelin. Una muestra enorme de lo que los nazis llaman comunidad nacional. Casi 1 millón de personas han venido de toda Alemania para saber cómo es Adolf Hitler de primera mano. Fue un acto gigantesco, mayor que nada que se hubiera visto nunca. Aquella gente, solo de mirarse, se sentía embriagada al ver aquella multitud. Es una sensación agradable estar allí todos juntos, hablar con vecinos con los que no hablarías normalmente, casi como un gran concierto de rock. Algunos asistentes montan espejos en palos para poder ver mejor a Hitler. El entusiasmo de sus caras es real. El régimen disfruta de mucho apoyo entre la gente. El festival se había organizado de forma que la maquinaria de propaganda pudiera hacer fotos de Hitler con esta muchedumbre ante él. Y al mismo tiempo mostraban lo emocionado que estaba por el gran entusiasmo de esta gente del campo. El discurso de Hitler se retransmite por la radio. Incluso con los sistemas más modernos de altavoces, solo una parte de las palabras de Hitler llega a aquella multitud expectante de Buchenberg. Wo ist es möglich, dass Volk und Führung in solcher Art ineinander übergehen und neben und beieinander stehen? Die Feier! Die Feier! Fue una gran obra de teatro. Técnicamente es probable que no pudiera hacerse mejor. El racismo al poder. Mediados de los años 30, Berlín. 1 año y medio después de la toma de posesión, los nazis controlan el poder. Izquierdistas, liberales y disidentes están en prisión o en campos de concentración. Ya no hay ninguna oposición que alce la voz. El poder absoluto del NSDAP no tiene discusión. En junio de 1934, un sociólogo estadounidense visita Berlín. Theodore Eibold de la Universidad de Columbia quiere saber por qué se unieron al partido los miembros del NSDAP. Goebbels apoya el trabajo de Eibold. El régimen está seguro de sí mismo y quiere mostrar a los estadounidenses por qué es buena idea ser nazi. Creo que Goebbels vio la oportunidad de un golpe propagandístico ofreciéndole al público estadounidense una visión particular del partido y que pensó de verdad, esto podría ayudarnos con nuestra imagen internacional. Si les mostramos que les dejamos hacer esto sin restricciones, también será señal de que no vivimos en una dictadura tan terrible. Se analizan casi 700 biografías de miembros del partido, hombres y mujeres. Sobre todo, su motivación es la admiración por Hitler o el odio por los judíos. No parecía que el antisemitismo de aquella gente lo despertase Hitler o el NSDAP, sino que ya estaba allí. Muchos escriben que lo vivían en sus casas. Lo veían en su padre, en su abuelo, en su hermano, en sus amigos. Uno escribe, siempre odié profundamente a los judíos. Uno se queja de la contaminación del ejército por marxistas judíos. Otro, del papel de los judíos en la economía y la sociedad.
Allí donde mirases, un judío estaba al mando. Un año y medio antes, el 1 de abril de 1933, el antisemitismo ya había incitado a la violencia sin reservas. Pero en aquella ocasión muchos ignoraron la llamada de las SA a boicotear negocios judíos. Desde entonces, los nazis frenan los actos públicos contra los judíos. Los grandes enemigos eran los comunistas, fuesen judíos o no, y los socialistas. Así que la cuestión judía no era prioritaria. Incluso los judíos pensaron que fuera lo que fuese lo que se les venía encima, quizá no fuese tan malo. En Bremen, Walter Hagenburg espera justo eso. Fabrica carteles de todo tipo. Es un negocio floreciente. Tiene una inclinación artística y una afición cara que pocos pueden permitirse en esta época. Hace películas, primero en blanco y negro y luego en color. Normalmente él es el protagonista. Walter Hagenburg es un alma alegre, predispuesta a todo tipo de diversión. Pero tiene también un lado reflexivo y le preocupa el creciente antisemitismo de Alemania. Sobre todo por su padre. Joseph Hagenburg, a quien vemos aquí con su hijo en 1928, puede volver la vista hacia una historia familiar judeo-alemana de más de 2 siglos que comenzó en el pueblo de Hagenburg, en Westerwald. Joseph es un alemán patriota que sirvió en la Primera Guerra Mundial. En 1917, su hijo Walter, de 19 años, también se alistó voluntario. Al arriesgar la vida por tu país, se crea un vínculo muy profundo de lealtad. Creo que eso explica la sorpresa de muchos soldados judíos en la Primera Guerra Mundial al ver que había un censo de judíos en el ejército para ver si había suficientes sirviendo, y muchos soldados judíos se sintieron estigmatizados. Creo que fue una experiencia terrible para ellos. Billy Kohn de Breslavia también fue un soldado de primera línea en la Guerra Mundial y es un judío practicante. Con la llegada de Hitler al poder, viste a propósito la cinta de su cruz de hierro en la solapa. En 1933, Kohn es profesor de instituto. Entonces, como socialdemócrata y judío, lo despiden. Sí, vivimos tiempos maravillosos en la Alemania de Hitler. Eso es lo que escribe en su diario. Tras su despido, Billy Kohn pasa mucho tiempo en el jardín de un amigo pensando en emigrar. Decide quedarse. Walter Hagenburg estaba bautizado y se había criado como protestante. No siente vínculos con el judaísmo. Espera que el antisemitismo nazi le pase de largo. Los judíos estaban muy integrados. Desde la emancipación, muchos se habían convertido al cristianismo, se habían casado con gente de otras religiones, se habían asimilado culturalmente, integrado, lo mirases por donde lo mirases. Los judíos alemanes eran parte de la nación alemana, y así se veían. Walter Hagenburg se ve a sí mismo como un alemán protestante. Pero para los nazis, su padre judío hace que sea un medio judío y por lo tanto automáticamente una persona de segunda clase. Quedarse o irse. El Gloria Palast, en la avenida Kurfürstendamm de Berlín. Los cines en Alemania disfrutan de un resurgimiento. Septiembre de 1934. Se estrena la comedia Heinz im Mond, con Heinz Rühmann. El ministro de propaganda Joseph Goebbels promueve el entretenimiento apolítico. Da resultado, la audiencia cinematográfica crece y con ella el apoyo público al régimen nazi. Pero un año después, el Gloria Palast exhibe Peterson y Bendel. La película sueca lleva directamente a la violencia contra los judíos. En la película, Bendel, un judío, implica a Svede Peterson en asuntos turbios.
Goebbels en persona aprueba su exhibición. Una obra que recurre a estereotipos antisemitas maliciosos. Wendel está retratado como ladino y avaricioso. El antisemitismo no era exclusivo de Alemania en esa época. Había antisemitismo en Francia, había antisemitismo en Suecia y también en la Unión Soviética. Cuando sacaron esa película, no sabían el efecto que llegaría a tener. El New York Times escribe que tras el estreno, matones de las SA atacaron a judíos al azar por la avenida Kurfürstendamm. El reportero del Times, Berian Frey, describe el ataque a un hombre que está tirado en la acera, al que dan patadas y escupen. En 1935 hubo mucha alteración entre los radicales del partido, hubo mucho activismo político. Los radicales nazis querían golpear a judíos en las calles. Sabemos de incidentes bien conocidos aquí en Berlín, en la avenida Kurfürstendamm, y a muchos alemanes corrientes eso no les gusta. Hitler, como siempre, está muy preocupado por su reputación entre el público alemán en general y quiere rebajar el tono un poco, pero también quiere regularizar las cosas de algún modo, así que se discute mucho sobre qué hacer. Hitler sabe que aún no ha llegado el momento de la violencia abierta. La Casa Blanca, Semana Santa de 1935. El presidente Franklin D. Roosevelt, que lleva 2 años en el cargo, tiene una relación especial con Alemania. Roosevelt había pasado algún tiempo en Alemania, en su juventud. Tenía una copia de Mein Kampf, una edición íntegra que aún está en la biblioteca Roosevelt, en Hyde Park. Roosevelt tenía una percepción clara de lo que estaba pasando. Roosevelt no se posiciona inmediatamente sobre la violencia antisemita en Alemania. Tiene que evaluar el ambiente en casa. Los gobiernos no actúan por moralidad o por razones humanitarias, como podemos ver hoy en día. Actúan movidos por pragmatismo político y económico, y fundamentalmente, siempre por motivos de política interna. En los Estados Unidos, la crisis económica había llevado a una crisis social grave, con millones de desempleados, y Roosevelt estaba en proceso de presentar políticas sociales nuevas con el New Deal. Así que tenía mucha presión en su país y los acontecimientos de Alemania no eran una prioridad para él, más allá, claro, de los temas normales de política exterior. Aquí en el Madison Square Garden de Nueva York, las organizaciones judías piden repetidamente resistencia ante los informes de intimidación y violencia que llegan de la Alemania nazi. En los años 30, los Estados Unidos están muy divididos. En un acto, 20.000 personas se reúnen en el Garden para pedir un boicot comercial contra el régimen nazi. En otra ocasión, 20.000 nazis estadounidenses se reúnen en el mismo lugar, financiados por el NSDAP. Es el intento de la Alemania nazi de influir en la opinión pública estadounidense y de reforzar un antisemitismo ya existente. De pronto, un manifestante sube al escenario. El personal de seguridad le da una paliza brutal. Los Estados Unidos son la gran esperanza de los judíos que escapan de Alemania por decenas de miles. Pero Washington no tiene intención de relajar las condiciones de entrada ni de elevar las cuotas. El Congreso y la población en general estaban claramente contra la inmigración, especialmente contra la inmigración judía. Había un antisemitismo galopante.
Roosevelt tenía que tener cuidado con no pasarse. Quería ser reelegido. Si defendía a los judíos demasiado abiertamente, no sería posible. A todo aquel al que permitan entrar en Nueva York le toca el premio gordo. En 1933 y 34, el número de refugiados aumenta con rapidez. Del 500.000 de judíos alemanes, unos 60.000 huyen a países que los acogen, incluidos los Estados Unidos y Palestina, la tierra prometida. Esta película, hecha por una organización sionista, quiere que los alemanes judíos emigren a Palestina. Billy Cohn la ve en Breslavia y escribe en su diario: La película de ayer fue una gran experiencia. Pude ver el sitio donde trabaja mi hijo y es feliz. Ernst Abraham Cohn, a quien vemos aquí con su abuela, acaba de emigrar a Palestina. En la última foto hecha antes de que se fuese, aparece con sus medias hermanas, Ruth y Susanne, hijas del segundo matrimonio de Cohn. Su padre se pregunta si el resto de la familia debería seguirlo. Pero las perspectivas de encontrar trabajo en Palestina no son buenas. Aumentan los conflictos con la población árabe. Desde mediados de los años 30 el flujo de inmigrantes desciende, sobre todo porque los oficiales del protectorado británico instauran límites estrictos a la inmigración. Resistencia desde Nueva York. Transatlánticos de lujo llegan desde Alemania a Nueva York y hay protestas violentas en el puerto contra el régimen nazi. El 26 de julio de 1935 hay un incidente a bordo del Bremen que tendrá repercusiones graves. El Bremen acaba de conseguir hace poco la cinta azul por ser el más rápido cruzando el Atlántico. Es el orgullo de la nueva Alemania. El transatlántico Bremen estuvo abierto a visitas en el muelle de Nueva York, básicamente solo para presumir de la belleza de la ingeniería alemana ante el público de Nueva York. Pero también atrajo alborotadores. Según la policía de Nueva York, la mayoría de ellos eran comunistas. Hubo algunos alborotadores que lograron subir a bordo, arrancar la esvástica del mástil y tirarla al río Hudson. William Bailey es el líder de un grupo de estibadores y marineros. And I thought it was almost home free. All I had to do was give it another yank, but it would not give. And I gave it a third yank and a fourth yank and a fifth yank, and it would not give. And you believe in panicky, and here we had the job already done, and a son of a bitch of a swastika would not give. And give me the rope, hold it still. And he took out a switchblade knife, and I heard click, click, ving, and he let it go on that part of the halyard, and the flag is now home free. And it was, believe me, it was a moment void, everything had ever happened afterwards, just to see that son of a bitch just flutter. La policía de Nueva York arresta a Bailey y a sus amigos. Hay protestas intensas frente a la comisaría. Durante días, los periódicos no hablan de otra cosa. Berlín está indignado y exige una disculpa del gobierno de los Estados Unidos. Es una noticia de alcance internacional. La publicación semanal francesa Le Pèlerin alaba la acción como el primer signo de la oposición estadounidense a la dictadura de Hitler. El gobierno de Roosevelt estaba entonces muy interesado en mantener buenas relaciones con el Tercer Reich. El incidente le pareció embarazoso e hizo todo lo posible por apaciguar las preocupaciones nazis. Pero la crisis diplomática entre Washington y Berlín acaba de empezar. A principios de septiembre, el juez del caso Louis Brodsky libera a Bailey y a los demás. Brodsky es judío y la justificación de su decisión es poco corriente. Denunció la esvástica como bandera negra de piratería y, totalmente justificable, denunció al régimen nazi por bárbaro.
Admiro al juez Brodsky por lo que hizo, pero debo reconocer que ese uso de su autoridad no estaba totalmente justificado según la ley. Goebbels escribe en su diario: el juez insulta la bandera nacional alemana. Informaré a la prensa de esto. ¿Es el orgullo de la flota mercante alemana un barco pirata? Cuando Hitler aterriza en Nuremberg para el mitin del partido, solo unos días después de la liberación de Bailey y sus amigos, el régimen ha avivado el incidente hasta un conflicto diplomático en toda regla. El episodio de Bremen con la bandera fue, desde luego, muy conveniente para los nazis. Les ayudó a ganar apoyos para sus leyes racistas y antisemitas. Con muy poca antelación, Hitler ordena a los miembros del Reichstag que se reúnan en Nuremberg. Deben aprobar leyes nuevas allí mismo. Reichs- und Nationalflagge ist die Hakenkreuzflagge, die ist zugleich Handelsflagge. La administración Roosevelt envió una carta formal de disculpa el día que se aprobaron las leyes de Nuremberg. Y Hitler se refirió a la carta formal estadounidense, al telegrama de disculpa, en el discurso que dio, expresando su gratitud por el hecho de que la administración Roosevelt hubiese reaccionado con honor. La carta de disculpa de Roosevelt es un golpe propagandístico para los nazis. El incidente del Bremen fue la oportunidad para crear una obra de teatro político dramático en el escenario internacional. Los nazis siempre buscaban la oportunidad de crear momentos de teatro político, pero no cabía ninguna duda de que las leyes se aprobarían igualmente. A Bailey y a sus compañeros los reciben como a héroes en el Madison Square Garden. Por fin los estadounidenses se han enfrentado a los alemanes. En 1936, Bailey se presenta voluntario con otros 2.800 estadounidenses para luchar con los republicanos en la Guerra Civil Española, contra Franco y Hitler. Ni derechos ni libertades. En el mitin de Nuremberg de 1935, los nazis aprueban una legislación que priva a los judíos de su ciudadanía, y también la ley para la protección de la sangre alemana, que prohíbe el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Unser Führer, dem Retter und Schöpfer, die Estas leyes definen legalmente con mucha claridad la diferencia entre los que son ciudadanos alemanes y aquellos que son meros súbditos, los judíos, que están excluidos. Las leyes de la raza de Nuremberg afectan a Billy Cohn y a su mujer, igual que a todos los judíos alemanes. El país que aman va marginándolos progresivamente a ellos y a sus hijos. Cohn escribe sobre su desesperación resignada. Se ve a mucha gente que cada vez se siente más resignada y apática. Ya no tiene sentido luchar, no hay nada que podamos hacer. Si en 1933 pensabas, esto durará poco, podemos cambiar las cosas, a partir de 1935 empiezas a pensar, no se puede hacer nada. La base de la ley de protección de la sangre alemana es la obsesión radical de los nazis. Consideran que la herencia genética judía es inferior. Cualquier mezcla con la sangre alemana, cualquier mestizaje, será severamente castigado. Los políticos nacionalsocialistas señalan al sur estadounidense. Allí, las razas también están separadas, los derechos civiles están restringidos y los matrimonios interraciales prohibidos para proteger la pureza de la raza blanca. Es cierto que en 1935 hay una segregación estricta en los estados sureños. Los matrimonios mixtos están prohibidos y muchos afroamericanos no tienen derecho a voto. Pero en el noreste, la separación por raza es ilegal.
En el resto del país hay un cierto grado de segregación racial, o simplemente no hay legislación al respecto. Los nazis llegaron a la conclusión, como sería de esperar de los nazis, de que el ascenso al poder de los Estados Unidos se debía al racismo estadounidense. El régimen nazi ignoró las feroces batallas de millones de estadounidenses contra la segregación racial y prefirió hablar solo de los ejemplos que coincidían con su ideología, como el caso del ex campeón de los pesos pesados Jack Johnson, que huyó a Francia cuando iban a juzgarlo por sus relaciones con mujeres blancas. ¿Eran los racistas estadounidenses el modelo de Hitler y los nazis? A pesar de que Hitler presionaba a los ministros responsables para preparar esta ley a la velocidad máxima, sin duda había que hacer una preparación de antecedentes. Los abogados nacionalsocialistas ya discutían este tema desde 1933 y sin duda habían tomado buena cuenta de lo que pasaba en el extranjero. Desde luego los Estados Unidos tuvieron influencia en las leyes de Nuremberg nazis. Es un tema muy incómodo para los estadounidenses. 30 de los 48 estados tienen lo que en la tradición norteamericana se llama leyes contra la mezcla de razas. Fueron la inspiración directa para ese aspecto de las leyes de Nuremberg. Claro que había leyes de raza en otras partes del mundo, pero no había nada tan radical, ni tan meticuloso, ni que implicase penas tan duras como las de la Alemania nazi. La propaganda nazi hizo un uso cínico de la comparación con la situación en otros países. Desde luego era muy cierto que el racismo no lo inventaron los alemanes ni el Tercer Reich. También había racismo en otros países y en los Estados Unidos estaba a la vista de todos. El gobierno nazi esperaba que haciendo estas comparaciones podría ganar apoyos y comprensión en el extranjero, además de entre la población alemana. Defectos hereditarios. Esta película de propaganda nazi exhibe a personas discapacitadas física y mentalmente. Para los nazis, no solo hay que eliminar los elementos no arios de lo que ellos llaman el cuerpo social, también a miembros supuestamente enfermos. La legislación aprobada en 1933 y 1935 permite esterilizar a personas con mala herencia genética. Muy pocas padecen una enfermedad hereditaria. A partir de 1933, se esteriliza brutal y sistemáticamente a las personas con trastornos psicológicos y nerviosos. Las víctimas eran gente normal. Se las llevaban de colegios de primaria, las sacaban de las fábricas. A la mayoría los etiquetaban como deficientes mentales. La siguiente categoría era esquizofrenia. En todos los casos los esterilizaban a la fuerza. Marie Lange es una de las víctimas. Se casó en 1931 y tiene un hijo. Cuando su hijo cumple 3 años, Marie empieza a tener ataques de pánico, se vuelve angustiada y paranoica. La ingresan en una clínica donde le diagnostican esquizofrenia. Como tratamiento, Marie Lange es esterilizada. Unos años antes en Erfurt, unos obreros de la construcción que demolían un muro se habían encontrado archivos que llevaban décadas escondidos. El alcance de las esterilizaciones forzosas de los nazis se había mantenido en secreto para siempre. El régimen es especialmente sensible a la publicidad extremadamente hostil que su política provoca en la prensa extranjera. La directiva provino de Hitler, de lo más alto. No podían publicarse más cifras. Siguieron guardando un archivo secreto con informes muy exactos, al menos hasta 1937, pero las cifras dejaron de publicarse. El número de esterilizaciones forzosas aumenta rápidamente en los primeros años del mandato de Hitler y desciende ligeramente tras el estallido de la guerra. En total se esteriliza a la fuerza a unas 290.000 personas en solo 6 años. Los nazis también esterilizan a casi 400 niños nacidos de relaciones entre mujeres alemanas y las tropas de ocupación francesa.
Los niños son perfectamente sanos, pero no encajan en la idea nazi de raza blanca, supuestamente nórdica. Eso había sido, entre comillas, una profanación evidente del pueblo alemán, e intentaron minimizar los daños esterilizando a esas personas de raza mixta, a las que llamaban los bastardos de Renania. Se hizo fuera de la legalidad, bajo la dirección de Eugen Fischer. El profesor Eugen Fischer, jefe del Instituto de Antropología Kaiser Guillermo de Berlín, era el científico principal de la raza de Hitler. Él y sus fanáticos colegas ofrecían los argumentos pseudocientíficos en los que se apoyaba la obsesión racial nazi. La lógica del nacionalsocialismo y de la jerarquía racial en la que cree contiene sin duda semillas para una conclusión violenta. Los colegas de Fischer emiten juicios implacables, toman decisiones que cambian vidas sobre destinos de personas, y se les ve muy divertidos mientras trasladan la biblioteca del instituto. Entre ellos está un hombre cuya mera mención llegará a causar miedo y terror: Joseph Mengele. Como uno de los hombres de medicina más monstruosos de la historia, Mengele realizará experimentos terribles con gemelos en Auschwitz. La cómoda conformidad. Esta es la Alemania nazi de mediados de los años 30. Jóvenes y viejos unidos bajo el régimen pardo. A nadie se le permite apartarse del sistema. Solo pueden alinearse con el partido y el Führer. La uniformidad es el primer deber de la ciudadanía. En 1937, el Frente Alemán del Trabajo, con 18 millones de miembros, es la mayor organización alemana de masas. Después están las Juventudes Hitlerianas, con 7 millones de miembros, el Partido Nazi, con 4.400.000 miembros, y la Liga de Muchachas Alemanas, con 1.200.000 miembros. Desde su llegada al poder, el NSDAP ha integrado a todos los grupos sociales bajo un paraguas nacional de organizaciones. Nadar contracorriente es muy malo en esta comunidad nacional. En elecciones y referéndums, el régimen recibe la aprobación casi unánime. Pero ¿es realmente la población tan leal como desearía el régimen? Para descubrirlo, los nazis encargan informes secretos sobre el sentir del público. Esos informes están influenciados políticamente, claro, pero en general tenemos buena información sobre el desarrollo de la opinión pública y resulta que el pueblo alemán va poco a poco asimilando el régimen durante los años 30. Walter Hagenburg lo ha asimilado. Se ha divorciado y se ha enamorado de una mujer 15 años más joven. Aquí lo vemos en unas alegres vacaciones a orillas del mar con su novia y su hijo. Pero como medio judío, ya está amenazado por los mismos cuya bandera iza en la playa. Para entender este comportamiento, hay que recordar dos cosas. Por un lado, y esto vale para todo el mundo, el deseo de pertenencia es muy poderoso. Por otro, muchos de los objetivos del NSDAP eran también los objetivos de la clase media, como estar orgulloso del país y la renovada grandeza de Alemania. Eran valores muy extendidos. Sistemáticamente se va aislando cada vez más a los judíos de Alemania. Encuentran muy poca comprensión. Escindo al grupo extranjero, lo excluyo de la comunidad, de nuestra humanidad común. Le quito su individualidad y lo convierto en un grupo anónimo, inhumano. Básicamente, por terrible que parezca, es como una batida de caza. A los judíos los rechazan en todas partes. ¿Por qué no se van a Palestina?
Los expositores de la revista semanal nazi Der Stürmer son como una picota pública. Había columnas, titulares, que podían verse en esos expositores, que incluían fotos y decían quién acudía a tiendas judías o lo que hacía el único judío de la aldea. Eso llevó directamente a un ambiente de miedo, de denuncia y de puñaladas por la espalda. Nueva York. Una vez más, decenas de miles de personas protestan contra el régimen de Hitler y exigen un embargo comercial contra la Alemania nazi. Insisten en que los Estados Unidos deben retirarse de las próximas Olimpiadas de Berlín. Boicotear los Juegos sería un golpe importante para Hitler. Pero los estadounidenses están allí cuando se inauguran los Juegos el 1 de agosto de 1936. El régimen ha anunciado que una deportista judío-alemana será la abanderada de su país, Gretel Bergmann. Permitir la participación de una judía fue demasiado para Hitler y para las autoridades deportivas alemanas. Así que, en el último minuto, encuentran una excusa para excluirla. Con el equipo estadounidense ya en medio del Atlántico, anuncian que Gretel Bergmann no participará debido a su bajo rendimiento, a pesar de que acababa de igualar el récord alemán de salto de altura. Los Juegos Olímpicos son un gran éxito para Hitler. Nella prima frazione recupera metro per metro. È già sull'olandese e sulla canadese all'esterno, poi le passa. Los Juegos Olímpicos atrasaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos fueron una propaganda internacional tan potente que oponerse a Alemania ya no parecía tan urgente. Los Juegos Olímpicos desempeñaron un papel muy importante en el éxito de la diplomacia alemana y su política exterior entre 1936 y 1939. No te fíes del zorro en el páramo verde, ni de la palabra que un judío te dé. Cuando terminan las Olimpiadas, el odio hacia los judíos en Alemania alcanza un nuevo máximo. Los libros infantiles y los juegos de mesa con estereotipos antisemitas aparecen en el mercado. Su mensaje: judíos fuera. Tras los Juegos Olímpicos, comienza una nueva fase en la persecución de los judíos. Se podía escalar en los boicots, la arianización, los ataques a los judíos y también en los intentos de hacer que dejasen Alemania. En la Casa Blanca, en Washington, aumenta la preocupación por los judíos de Alemania. En noviembre de 1936, Roosevelt sale reelegido, pero las fronteras estadounidenses siguen cerradas para los refugiados judíos. Pasará todavía año y medio antes de que Roosevelt actúe. El 6 de julio de 1936, y después de que Alemania absorba Austria y con el aumento de la presión sobre los judíos que viven allí para que se vayan, diplomáticos de todo el mundo se reúnen en la ciudad termal francesa de Evian. Sus gobiernos deben acordar acoger más refugiados judíos. Ese es el plan de Roosevelt, pero la conferencia fracasa. Roosevelt entendía la situación, pero la oposición en los Estados Unidos aún era muy fuerte. Los Estados Unidos tenían sus cuotas, pero pudieron haber sido más generosos. Pero la catástrofe humanitaria, el fracaso humanitario que implicaba, fue igual en todos los países. Al parecer, los refugiados judíos no son bienvenidos en ningún lado. Tras la conferencia de Evian, al mundo le quedó claro, y también a los judíos, y sobre todo a Alemania,
que no había intención de ayudar a los judíos. Para las políticas de Hitler, eso fue el indicador de que podía operar libremente, sin tener que preocuparse por una reacción negativa de la comunidad global, porque ya había demostrado que el destino de los judíos le era indiferente. Violencia abierta. El siguiente movimiento contra los judíos que quedaban en Alemania llegó en octubre de 1938. Marcaban sus pasaportes con una J roja, la antecesora de la estrella amarilla. Poco después, Hitler y Goebbels usaron el asesinato de un diplomático alemán en París para desatar una campaña de violencia brutal. La quema de sinagogas la noche del 9 al 10 de noviembre, el destrozo de tiendas, negocios y hogares judíos, una ola de violencia que se da en toda Alemania. Sin duda, noviembre del 38 es un punto de inflexión crucial. Destruyen o causan daños graves a 1.400 sinagogas y templos mediante incendios provocados por las SS y las SA. Mueren 1.300 personas, ya sea asesinadas directamente o como consecuencia del trato violento. Las SA y las SS no se limitaban a lanzar piedras a ventanas. Entraban en las viviendas y lo destruían todo. Y desde luego no se privaban de pegar a la gente que habitaba esas viviendas. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños. Los lanzaban escaleras abajo, les daban patadas en el estómago. Era un nivel de violencia que no se había visto antes y superó de tal modo lo que consideramos un comportamiento cívico que para mucha gente fue el abismo. Sacan de sus casas a miles de hombres judíos. Los reúnen en puntos de recogida para llevarlos a campos de concentración. Esto pasa a la vista de todo el mundo. Arrestaron a 30.000 hombres judíos, judíos adultos, que llevaron a campos de concentración y a menudo mientras los trasladaban por carretera, había multitudes a ambos lados insultando, saludando, riéndose. El día después del pogromo, la hija mayor de Billy Cohn, Ruth, cumple 15 años. Tiene miedo y quiere irse de Alemania lo antes posible. Su hermano mayor, Wolfgang, que había emigrado en 1933, la anima, pero su padre quiere quedarse. Le confía a su diario. A pesar de todo, me siento unido a Alemania. Tras el pogromo de noviembre, el segundo hombre más poderoso del Reich se hace cargo de la violencia de Estado contra los judíos. Hermann Göring anuncia las nuevas medidas en la sala de ceremonias del Ministerio del Aire del Reich. Göring dice más o menos: el pogromo no era la solución. Un pogromo no puede ser la solución. A partir de ahora vamos a trabajar en serio. El resultado será una Alemania libre de judíos. Es decir, a partir de esta sesión, la solución al problema judío será más radical de lo que ha sido nunca. Sigue más acoso, nada de coches, nada de paseos por el parque, nada de sentarse en bancos. Los niños judíos escolarizados, los que aún siguen en colegios normales, deberán dejar esos colegios. A la gente que logró emigrar antes del estallido de la guerra le roban prácticamente todo su dinero y sus propiedades. La noche del pogromo convence a muchos judíos que hasta entonces estaban indecisos de que es el momento de huir. Sus destinos preferidos están más allá de Europa. Pero emigrar a los Estados Unidos es ahora incluso más difícil. Tenían que tener una balista que demostrase que no serían una carga para el Estado. Pero como muchos de ellos ni siquiera habían pensado en emigrar antes del pogromo de noviembre de 1938, no tuvieron tiempo de exiliarse en los Estados Unidos antes del estallido de la guerra en 1939. Así que, de hecho, las cuotas de inmigración de los Estados Unidos para judíos alemanes y austríacos quedaron sin cubrir. Mientras los Kohn se desesperan las semanas siguientes al pogromo, Walter Hagenburg se casa con su prometida en la Catedral de Bremen. Después hay una gran recepción.
Hagenburg está bautizado como protestante, pero en la jerga inhumana de los nazis es medio judío. Pero se niega a admitir que esté en peligro. A veces se nos da muy mal enfrentarnos a situaciones brutales, y una de las formas de hacerlo es no pensar en ellas. Si pudiésemos hablar hoy con aquellas personas sobre cómo eran las cosas, creo que dirían, de algún modo ya lo sabíamos, pero me gustan las cosas sencillas, así que ignoro la evidencia que debería dejarlo del todo claro. Las cosas solo pueden ir a peor. 6 semanas después, Joseph Hagenburg, el padre judío de Walter, se corta el cuello. Tras el pogromo de noviembre, había caído en una depresión profunda. Esos judíos perseguidos que se suicidaron pensaban, esto no puede estar pasando. Conozco a los alemanes. Amo este país, sus escritores, sus compositores. La desesperación los llevó a acabar con su propia vida. Fueron miles. Hubo una oleada de suicidios después de noviembre de 1938. Después vinieron las deportaciones. Y hay que añadir a la gente que tomó sobredosis y sobrevivió y que fue deportada desde el hospital. Engaño. ...1 de mayo de 1939. Hitler acaba de cumplir 50 años y está en la cima de su poder. La mayoría de alemanes lo apoya. Es importante recordar que en las elecciones libres, solo 1/3 de los alemanes había votado a Adolf Hitler, al partido nazi. Pero cuando cumple 50 años, en 1939, la popularidad de Hitler era mucho mayor. Veían a Adolf Hitler como el tipo que, al menos para algunos, quizá fuese un poco extremo y quizá hacía cosas que no gustaban a todo el mundo. Pero la gente decía, bueno, a fin de cuentas está haciendo cosas. En mayo de 1939, los Hagenburg salen hacia su luna de miel en los Estados Unidos. Muchos de los otros pasajeros son judíos que han logrado uno de los escasos visados de entrada. En Nueva York hacen un recorrido turístico. Los titulares son amenazadores. ¿Está Alemania planeando otra guerra? Exactamente en el mismo momento, a 2000 kilómetros de allí, el barco de pasajeros St. Louis atraca en el puerto de La Habana. Lleva a más de 900 judíos a bordo. Vienen de Hamburgo. El gobierno cubano se niega a reconocer sus documentos de inmigración. Tras días de negociaciones infructuosas, el St. Louis zarpa. Luego, tanto los Estados Unidos como Canadá rechazan a los refugiados. La odisea termina por fin en Amberes, Bélgica. Allí los judíos pueden desembarcar. Pero cuando empieza la guerra, la mayoría volverá a caer una vez más en manos de los nazis. En la nueva Cancillería del Reich en Berlín, Hitler está terminando planes de alto secreto para atacar Polonia. La movilización alemana es inminente. Walter Hagenburg había sido sargento en la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelve de su luna de miel, se presenta en su cuartel. Quiere volver a luchar por Alemania y se pone a trabajar en la retaguardia. Su hijo milita en las juventudes hitlerianas, colocando carteles de los refugios antiaéreos. 4 semanas después, Walter Hagenburg es civil otra vez y va recolectando fondos para la campaña de ayuda de invierno. El Wehrmacht no quiere a un medio judío como suboficial, aunque él se vea a sí mismo como cristiano. La imagen que tiene de sí mismo como protestante no lo protege mucho tiempo. En 1944 lo visita la Gestapo. A Walter Hagenburg lo llevan al campo de concentración de Bremen-Farge. Sobrevive al campo de concentración y a la guerra. Pero es un hombre roto.
Tuvo suerte porque la mayoría de los clasificados como medio judíos tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y esas posibilidades iban a peor con el paso del tiempo porque las condiciones en los campos empeoraron. En ese sentido, tuvo mucha suerte de sobrevivir. En noviembre de 1941 deportan de Breslavia a Willy Kohn, de 53 años, y su mujer Gertrud, de 40, junto con sus hijas Susanne, de 9, y Tamara, de 3. Su hija mayor, Ruth, había huido a Dinamarca, y de allí había logrado llegar a Palestina. Sus padres y sus hermanas van hacia su muerte en trenes de mercancías. La familia Kohn comparte destino con millones de judíos europeos. Vagones de ganado del Reichsbahn alemán los llevan a la Lituania ocupada. Los dirigen a pozos donde se realizan fusilamientos desde hace meses. El 29 de noviembre de 1941, balas de rifle acaban con las vidas de la familia Kohn. El genocidio ya está en marcha y continuará durante más de 3 años en los campos de la muerte nazis. Pero el Holocausto comenzó en realidad en los años 30 con la marginación, la privación de derechos y la violencia física.